Buenos días. Vamos a trabajar el teorema de Tales. El teorema de Tales. Antes debemos saber algo. Entonces vamos a mirar semejanza. ¿Qué es semejanza? Semejanza de figuras geométricas. Semejanza de figuras geométricas son aquellas que tienen la misma forma pero diferente en tamaño. Por ejemplo, dos triángulos son semejantes, uno pequeño, este es semejante al grande, si tienen la misma forma, pero el tamaño es diferente. Entonces, de tal manera que cuando yo haga coincidir este con este, me quedan iguales. Eso es lo que llamamos semejanza de triángulos. No solamente geométricas, pueden ser letras, pueden ser casas, pueden ser cualquier figura. Ahora, cuando decimos que son semejantes, cuando sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados son proporcionales. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Los que se corresponden. Este con este con este y este con este. Son ángulos correspondientes. Ya habíamos dicho en el otro video, en el anterior, que ángulos correspondientes eran aquellos que tienen la misma medida. Ahora, sus lados son proporcionales. ¿Cuáles lados? Tengo que mirar este lado. ¿Con cuál lado? Con este. Este lado. ¿Con cuál lado? Con este. Y este lado con este lado. Entonces decimos que son proporcionales. Ahora, cuando hay uno pequeño y uno grande, decimos que el grande se trabaja a escala. A escala quiere decir que son semejantes, que son proporcionales, que son iguales, pero lo único que cambia es el tamaño. Ahora, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, sus lados son proporcionales. Sus lados que no coinciden son paralelos. Por ejemplo, tenemos este triángulo. Entonces vamos a trazar acá. A trazar una línea acá paralela a esta, ¿cierto? Entonces decimos que este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Que si un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al inicial. Entonces, ya saben que tienen nombres C, A, B, D y E. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo CDE. El triángulo ABC es semejante al triángulo CDE. ¿Por qué? Fíjense que esta línea es paralela a esta, ¿cierto? Entonces decimos que sus lados son proporcionales. Entonces vamos a ponerle números para entenderlo mejor. Entonces si este mide, pongamos que 3, este mide 6, este mide 2 y el grande mide 4. Entonces, este pequeño mide 3, este pequeño mide 2, pero el grande mide 4. Este pequeño mide 3, pero de acá a acá mide 6. Entonces, ¿cómo hallamos este valor y cómo hallamos este valor? Ya sabemos que por el teorema de Pitágoras podemos hallar estos valores. Entonces 2 más 2, 4 más 9, 3 más 3, 9, 9 más 4, entonces sería raíz de 3. Y acá lo mismo, 4 por 4, 16, más 36,
decimos que 16 más 6 por 6, 36 serían 52. Raíz de 52. Entonces podemos decir que 2, que 4, el grande 4 es A2. El grande es al pequeño. La división 4 dividido en 2 me daría 2. Entonces la razón esta, el cociente, lo llamamos el resultado de la división y es lo que es la razón. Ahora, 6, el grande, 6 dividido en 3 me daría 2. Esta es la razón. Y también, este grande dividido en me daría igual a 2. Entonces es lo que llamamos que son proporcionales. Ahora, si vamos a trazar o vamos a hacer otro ejemplo diferente, este es el triángulo, y vamos a trazar esta línea acá. Entonces este lado es paralelo a este. Fíjense que este triángulo grande y este triángulo pequeño son semejantes. ¿Por qué? Por lo mismo que le había dicho anteriormente. Entonces ahora podemos decir que este mide 1, que el lado mide 3, que este mide 2 y que este mide 6. Entonces decimos lo mismo, el grande sobre el pequeño me daría 3. La razón es 3. 6 dividido en 2 daría 3. Ahora acá, el grande, este lado grande, dividido en el pequeño, en este lado pequeño me daría 3 dividido en 1, la razón sería 3. Fíjense que podemos decir que son proporcionales. O también podemos decir que cuando al multiplicar los extremos por los medios, el resultado me da igual. Por ejemplo, 6 dividido en 2 es igual a 3 dividido en 1. Entonces, cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios, entonces decimos 6 por 1 es igual a 6 y 2 por 3 es igual a 6. Producto de extremos es igual a producto de medios. Por eso decimos que son proporcionales. Teniendo esto como base, ahora sí vamos a trabajar el teorema de Tales. Entonces el teorema de Tales lo podemos trabajar de varias maneras. Una de las formas sería con la semejanza de triángulos. Entonces, si tenemos este triángulo pequeño y uno más grande, pero lo trabajamos a escala, ¿cierto? Entonces podemos decir que este triángulo es semejante a este triángulo. ¿Por qué? Porque sus ángulos correspondientes son iguales, sus lados son proporcionales, etc. Entonces, podemos decir que le podemos dar valores y lógicamente le colocamos nombres: A, B y C, D, E y F. Podemos decir que el triángulo ABC es proporcional al triángulo DEF. El triángulo pequeño es proporcional al grande. El grande es proporcional al triángulo pequeño. ¿Cómo podemos aplicar? Entonces podemos decir que A es a B, que AB es a o el grande con el pequeño. Entonces DE es a EF, como AB es a BC. Entonces DE es a EF, como
AB es a BC. Ahí lo tenemos. Y si le colocamos valores, entonces sería 1, 2, este sería 2, y vamos a encontrar el valor de este lado. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Con la semejanza de triángulos. Entonces podemos decir que desde E, allá la tenemos. ¿Cuánto vale? Vale 2. 2 es AF, EF, pero no lo conocemos. Es igual a AB, pero AB vale 1. Y BC, pero BC vale 2. Entonces podemos decir, fíjense que EF, podemos decir, EF es igual multiplicamos los extremos y dividimos por el que me sobra. Entonces 2 por 2 sobre 1. Entonces 2 por 2, 4 sobre 1 me daría igual a 4. Entonces el valor de acá sería igual a 4. Ahora, podemos hacerlo de la otra forma. ¿Cómo es de la otra forma? Con dos transversales o dos secantes cortando varias paralelas. Entonces, esta transversal y podemos, esta es una paralela, esta es otra paralela y esta es otra paralela. Entonces, todos los segmentos son proporcionales. Por la misma, sus ángulos son correspondientes, sus segmentos son proporcionales. Entonces podemos decir, darle valores A, B y C. Acá A', B' y C'. Y podemos darle algún valor. Entonces podemos decir que AB vale 2 y que BC vale 4. Y que AB vale 3. ¿Y cuánto valdrá BC? Entonces, AB. Podemos decir que AB es AB'. AB es ABC. AB es ABC. Y AB' es ABC'. Entonces, esta es la proporcionalidad que hicimos. Entonces decimos, AB es ABC y AB' es ABC'. ¿Cuánto vale AB? Vale 2. ¿Cuánto vale BC? Vale 4. ¿Cuánto vale AB? 3. ¿Y cuánto vale BC'? No lo conocemos. Entonces podemos aplicar la regla de 3. Entonces BC' es igual. Multiplicamos 4 por 3, 4 por 3 y dividimos por el que me sobra. 4 por 3, 4 por 3 y dividimos por el que me sobra. Entonces 4 por 3, 12. Dividido en 2 me daría 6. Entonces el valor de acá sería 6. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 6. Entonces ahora sí podemos decir, entonces a 4, podemos decir que la razón es 2 es a 4, 2 dividido en 4 daría 2, o un medio. Si es el pequeño en el grande, si es el grande en el pequeño, podemos decir que es 2. Ahora, lo mismo acá decimos, 3 dividido en 6 es a un medio. Y si es 6 dividido en 3 es a 2. Entonces podemos decir que son proporcionales. La razón es igual al comparar sus segmentos. Este es el teorema de Tales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.